Actualmente en Chile hemos visto diversas alternativas de movilidad sostenible. Las más conocidas, por cierto, electromovilidad y también las baterías de hidrógeno o con celdas de hidrógeno. Pero, ¿está Chile preparado para transitar en un 100% de la modalidad que conocemos actualmente con combustibles derivados de los fósiles como como el petróleo y el diésel a este tipo de movilidad eléctrica? ¿Existen alternativas que pueden ayudarnos a alcanzar ese desarrollo? Bueno, para conocer aquello, hemos invitado en esta oportunidad a Claudio Córdoba, él es gerente de desarrollo de transporte de Gasco GLP. Claudio, gracias por acompañarnos. Hola Leonardo, muchas gracias por la invitación y un gusto estar en tu programa. Al contrario, gracias a ti por estar presente. Y bueno, sería ideal comenzar primero aclarando un tema un tanto semántico y también de concepto. ¿Qué es exactamente el GLP, el gas licuado de petróleo, verdad? Y el GLN. ¿Cuál es la diferencia y por qué se dice que no necesariamente, siendo derivados del petróleo, no serían sostenibles o sustentables? Bueno, ambos son hidrocarburos con distintas composiciones, distintos componentes de carbono e hidrógeno, ¿ya? Sin embargo, son cadenas de hidrocarburos más cortas que el petróleo diésel o los petróleos pesados principalmente, que se combustionan en distintos segmentos del transporte, tanto terrestre como marino. La diferencia fundamental radica en que, a ver, son combustibles de combustión mucho más limpia. Genera una cantidad de emisiones muy inferior respecto del diésel en términos de material particulado, óxidos de nitrógeno, principalmente, y que son muy aplicables a vehículos en sustitución del diésel, principalmente vehículos tanto livianos como vehículos pesados. Ahora, el gas se utiliza hace muchos años, digamos, entonces hay mucha experiencia en combustión de gas natural, ya sea en su formato comprimido o licuado, y de gas licuado de petróleo. Es importante señalar que el gas licuado de petróleo, ya como su nombre técnico lo indica, es GLP. Sin embargo, la mayor fuente de aprovisionamiento hoy día viene justamente de la provisión de gas natural, de estas corrientes de hidrocarburos que se extraen de shale gas, principalmente en Estados Unidos. Existe una corriente importante de variados hidrocarburos, entre los cuales está el propano, ya que es el principal componente del GLP que se distribuye en Chile. Ya, sobre el 95% de la composición total de ese gas que llega a Chile es propano, ya, que asegura tener una combustión bastante más limpia que la del diésel. ¿Ya? Otra diferencia importante es que para transportar el gas natural o el GLP se requieren presiones y condiciones diferentes. ¿Ya? El transporte del gas natural se realiza ya sea en una fase en un estado comprimido a 200 o 300 bar para ser almacenado en un vehículo, y en el caso del GNL se debe enfriar hasta menos 160 grados para ser almacenado en un tanque y dar autonomía a ese vehículo y tener un rango de recorrido importante. En el caso del GLP se requieren presiones muchísimo más bajas, un poco superior a la presión atmosférica, y permite tener una autonomía muy satisfactoria y utilizable, por ejemplo, en aplicaciones urbanas o en transporte por carretera. En ese punto exactamente, y volviendo al GLP, ustedes están desarrollando un proyecto piloto para su flota de camiones grandes, digamos, de transporte de gas. ¿Cómo ha sido esta implementación y esta conversión, digamos, de vehículo diésel o de camión diésel a GLP? A ver, nosotros hemos desarrollado varias tecnologías, tanto en vehículos pesados como en vehículos livianos, para el uso del gas, y hemos adaptado vehículos y hemos implementado también vehículos nuevos de fábrica que son producidos con un motor dedicado a GLP. ¿Ya? Hay que hacer esa primera distinción. Los motores pueden nacer con una condición de gas o pueden ser transformados desde gasolina o diésel a una condición dual o 100% gas. ¿Ya? Hemos probado las dos tecnologías. Hoy día en nuestra flota de distribución, principalmente nuestra flota de distribución urbana de la región metropolitana, ya tenemos 7 camiones operando que son con motor dedicado a gas licuado. Los 3 primeros se incorporaron en el año 2017, ya tienen más de 150.000 kilómetros y han funcionado de una manera bastante satisfactoria. Realizamos operaciones habituales de recarga de nuestros clientes industriales y residenciales de la región metropolitana,
y obedeció ese proyecto a una decisión de Gasco de incorporar dentro de sus flotas vehículos que emitieran menos, principalmente dióxido de carbono, material particulado y óxidos de nitrógeno, ¿ya? Y dar el ejemplo, digamos, y mostrarle a nuestros clientes, principalmente industriales, que existen flotas hoy día disponibles en el mercado, representadas en Chile incluso, y que tienen postventa, y que son perfectamente aplicables a una flota de distribución urbana, de supermercado, de distribución de bebidas, de gaseosas, etcétera, que son perfectamente una solución disponible. Ahora, otro de los objetivos ha sido también ver de qué manera se realiza el suministro de combustible. Y acá hay una característica bien relevante que tiene el gas licuado, es que toda la tecnología de distribución en distintos formatos, estaciones públicas, estaciones intermedias, estaciones que se puedan instalar en industria, están disponibles y Gasco puede realizar ese tipo de proyectos de suministro que permitan cómodamente hacer la recarga de la flota de transporte en el lugar de utilización, ¿ya? En ese punto, Claudio, es interesante también destacar que a nivel nacional podría requerirse también de una red de suministro para ir cargando estos vehículos, y a diferencia de lo que sucede actualmente con la red de vehículos eléctricos que se está recién incorporando, desarrollando. En el caso de gas ya hay una infraestructura mucho más preparada, ¿no? Claro, cuando hablamos de infraestructura, es más allá de la estación de servicio de suministro al cliente, aguas arriba, en fondo hay toda una logística de distribución. Y efectivamente el gas, dado su historia en Chile, ya de suministro a distintas industrias o segmentos industriales, tiene la capacidad de comprar gas en grandes volúmenes en el mercado internacional, almacenarlo en terminales, sistemas de transporte hacia las plantas, ¿ya? Sistemas de distribución capilar hacia los puntos de consumo del cliente. Esa infraestructura existe hoy día de Arica a Puerto Williams. Gasco está presente de Arica a Puerto Williams, incluso en Isla de Pascua. Entonces, instalar una estación de servicio de gas hoy día, ya que permite reducir los costos operacionales y reducir las emisiones contaminantes, es muy factible de realizar. A diferencia de otras tecnologías que hoy día están entrando al mercado, que sin duda tienen beneficio desde el punto de vista ambiental, está en una fase de madurez, pero esa etapa de construcción de la infraestructura de distribución es una etapa que toma tiempo, que requiere masa crítica, ¿ya? Y que va a tomar ciertos años en Chile para poder ser desarrollada. No es que, digamos, queramos ser ajenos a eso, nos interesa mucho estar en este proceso de transformación tecnológica. Gasco tiene más de 160 años en la transformación tecnológica de varias industrias, y vemos que en el transporte hoy día se está produciendo esta migración desde combustibles más contaminantes a menos contaminantes, y vamos a llegar probablemente a uno de cero emisión. Ahora, justamente en ese punto, aproximadamente el 35% de las emisiones que son lanzadas, digamos, al medio ambiente son producidas por el transporte. ¿Qué tanto tienen ustedes o podríamos corroborar que se vaya a disminuir con este sistema que están planteando? A ver, efectivamente, esa responsabilidad de consumo energético y de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera sobre el 30% en Chile es equivalente a la de otros países. En general, el transporte dentro de las matrices energéticas de los países corresponde a un tercio del consumo energético, y es muy relevante, por lo tanto, es importante y urgente hacer mitigación. Ese proceso de mitigación, uno puede pensar en que se puede hacer cambiando toda la flota, digamos, o sustituyendo toda la flota de vehículos o de sistema de transporte, lo cual es caro. Hoy día existen tecnologías que permiten asegurar eso, pero a un costo todavía altísimo. Entonces, nosotros creemos mucho en esta gradualidad. Y en esta gradualidad deberían entrar y convivir las tecnologías de bajas emisiones, ultra bajas emisiones, y llegar a cero emisión. Y eso, y ahí hay un ecosistema en donde deberían coexistir todas estas tecnologías que de alguna manera en Chile están coexistiendo, digamos, pero tienen hoy día un grado de incentivo por parte de los impuestos, por ejemplo, que es muy distinto, ¿ya? Este proceso de gradualidad en que está circunscrito el GLP, hoy día nosotros lo vemos muy aplicado a ciertos segmentos del mercado. Pero nosotros vemos que en el transporte pesado, principalmente el transporte pesado urbano y transporte pesado por carretera, el gas podría tener un rol mucho más relevante
en sustitución de combustibles más pesados como el diésel, por ejemplo, si hubiera un cambio en el impuesto específico que rige ambos combustibles, ambos combustibles. Ahora, en términos de beneficio ambiental, hoy día el gas permite reducir del orden del 20% de los gases de efecto invernadero en comparación con el diésel. ¿Ya? Ese es un dato muy relevante, porque si bien es cierto, no es cero, pero tiene un aporte relevante hoy día para industrias que están pensando en implementar sus proyectos de sustentabilidad, ¿ya? Y es una primera señal para poder transitar hacia combustibles distintos a los del diésel, transformar la cultura empresarial de cuidar el consumo energético y consumo de combustible del transporte, ¿ya? Y transformar esa flota hacia una flota que sea de cero emisión o carbono neutral o lo que pueda venir en el futuro. Bien, Indica un camino. Y en el aspecto o en el ámbito industrial, pensando por ejemplo en la gran minería, hemos observado que se han realizado ya diversos proyectos que son orientados al hidrógeno verde o a la misma electromovilidad, haciendo conversión o incluyendo motores que ya vengan con esa tecnología. ¿Cómo está el gas en esa industria? ¿Está compitiendo fuertemente? ¿Cómo lo observan ustedes? Bueno, la industria minera efectivamente es un alto consumidor de diésel, ya si uno lo ve en la materia energética total del país, por lo tanto es interesante y urgente también mitigar esas emisiones. ¿Ya? El gas hoy día se utiliza, hoy día en vehículos mineros, no en Chile, sino que principalmente en Estados Unidos y Australia hay proyectos donde se ha utilizado principalmente gas natural licuado, ¿ya? Que permite realizar una faena minera sin contratiempo, digamos, en forma equivalente a lo que lo haría un vehículo diésel, que es la cultura y la costumbre que tiene hoy día la industria minera de utilizar. Sin embargo, cuando uno lo compara con otras soluciones como el caso del GLP, volvemos a hacer la misma diferencia. El GNL, transformar un camión, ya un camión de transporte carretera, un camión minero, tiene alta complejidad desde el punto de vista tecnológico y costo, ¿ya? El sistema de almacenamiento de un tanque de GNL, digamos, del kit de GNL, implica tener un tanque de almacenamiento que lo almacena a menos 160 grados, por lo tanto no es un tanque de acero sencillo que uno pueda construir, es un tanque que está especialmente preparado y tiene altos costos. En el caso de GLP, hoy día no existe proyecto en el mundo que estén operando con GLP a nivel de minería. Sin embargo, nosotros vemos con harto interés poder participar y hacer desarrollos pilotos en ese mercado, y nos hemos acercado a ciertas mineras también y estamos estudiando este mercado también para poder disponer de gas licuado en combinación con el diésel y ser utilizado en faenas mineras. ¿Cómo están en precios, comparativamente, en precios, el diésel, el petróleo diésel versus el GNL o el GLP? Bueno, a ver, acá ha habido un gran cambio en términos de precio en la correlación que pueda tener el gas licuado principalmente versus el diésel. Y esto se produce hace 10 años atrás. ¿Ya? Hace 10 años atrás el GLP era percibido como un combustible caro, mucho más caro que el diésel, por lo tanto tenía poca competitividad en la sustitución. Sin embargo, por lo que mencioné al principio, esta abundancia de gas, de shale gas, principalmente en el mercado mundial, ha hecho también que exista una abundancia de propano, ¿ya? Y de GLP en el mundo. Por lo tanto, ese mercado ha sido mucho más profundo y hoy día los precios del 2010 en adelante han caído y se ha mantenido muy competitivo con el diésel. Y es lo que nosotros estamos viendo hoy día en la competencia diaria, en donde estamos sustituyendo petróleos pesados, incluso diésel, en segmentos industriales, con ahorros relevantes. Ahora, implica es muy relevante medir también la eficiencia de los equipos, hacer transformaciones de los equipos industriales principalmente, pero hoy día el gas mantiene una competitividad relevante versus el diésel. En el último tiempo hemos visto, y producto de la pandemia, sí hemos visto un exceso también de diésel y de crudo en el mundo, por lo tanto también los precios cayeron. Eso fue una realidad durante el 2020, en que en los meses hubo muchos barcos en distribución de productos en el mundo, por lo tanto eso se reflejó también en el precio y llegó a ser igual, a tener el mismo valor que el GLP. Pero lo que vemos hacia el futuro es que se vuelvan a mantener estas condiciones con la recuperación de la demanda,
principalmente en los países más desarrollados, un aumento por la demanda de diésel y de gas, y se vuelva a los escenarios que tuvimos a comienzos del 2020, por ejemplo, en donde había una importante ahorro o competitividad respecto del gas versus el diésel. Muy bien. La inclusión del gas licuado entonces en la descarbonización de la matriz eléctrica y de transporte de nuestro país, también su competencia con otros mecanismos alternativos como la electromovilidad. En la palabra de Claudio Córdoba, gracias Claudio por acompañarnos en esta edición especial de Reporte Sostenible y por contarnos qué está haciendo la empresa al respecto. Muchas gracias a ti, Leonardo, y encantado de haber podido participar en este programa. A ustedes. Y amigos, amigas, recuerden que pueden revisar el ciclo completo de estas entrevistas y de esta edición especial en nuestro portal de noticias de Reporte Sostenible y también, por cierto, en nuestro canal YouTube. Muchas gracias y nos vemos próximamente.